Mantenimiento preventivo. Una de las partes importantes del mantenimiento preventivo implica la limpieza diaria de nuestros equipos. Para ello es importante que el horno y la fermentadora hayan sido previamente desconectados y enfriados, porque esto implica intervenir la parte interna del horno y la fermentadora y nos vamos a ayudar con un limpiador multiusos. Este limpiador multiusos con su atomizador lo vamos a utilizar para arrancar todos los residuos de alimento que hayan sido acumulados en el interior del horno debido al uso diario del mismo. Con un trapo suave vamos a retirar el líquido espreado y con ello nos vamos a traer los residuos de azúcar, mantequilla o pan que hayan quedado dentro del horno. En lo que respecta a la fermentadora es importante abrir ambas puertas, retirar la charola del agua con mucho cuidado para poder cambiar esa agua. Y lo mismo, utilizar el mismo atomizador para limpiar de igual manera el interior de la fermentadora. En este caso, importante realizar la limpieza externa también. Y terminar con el sanitizante. Mantenimiento preventivo mensual. En este caso, el mantenimiento preventivo mensual va a ser realizado exclusivamente por personal de mantenimiento, ya que esto implica retirar la puerta de cristal y solamente ellos van a ser los autorizados para hacer este procedimiento. Por principio de cuentas, la puerta, el diseño de la puerta establece que necesitamos abrirla en su totalidad a nivel horizontal para posteriormente desactivar dos seguros que tienen las bisagras, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Una vez desactivados ambos seguros de las bisagras, procedemos a cerrar la puerta para poderla retirar en su totalidad, de esta forma, firmemente. Este mantenimiento mensual implica que el técnico sea capaz de revisar las turbinas al interior del horno. Por lo tanto, es importante desmontar los racks retirando las perillas correspondientes. De esta forma tenemos acceso al panel que cubre las turbinas y con ello vamos a retirar los tornillos para retirar este panel. Es importante levantar levemente y de esta forma tenemos acceso a ambas turbinas y resistencias que están en el interior del horno, que solamente va a ser necesario hacerles una inspección visual y al mismo tiempo realizar una limpieza con el limpiador multiusos y el sanitizante. Para la limpieza vamos a utilizar el limpiador en la parte interna de la turbina y de la resistencia. Con la ayuda de un trapo limpio y húmedo se limpia las partes en movimiento. Posteriormente, extraído el limpiador multiusos, ahora se aplica sanitizante de la misma manera, para con esto asegurar que las piezas están debidamente limpias. Posteriormente se vuelve a armar el equipo para terminar en el lado de la cavidad. Una vez armado el panel posterior y los dos racks, procedemos a montar la puerta. En este caso es importante mencionar que dos muescas ubicadas en las bisagras necesitan caer justamente en el soporte de la bisagra, de esta forma. Coincidiendo las bisagras, se abre la puerta nuevamente en su totalidad, se regresan ambos seguros a su posición
Y ahora sí, cerramos la puerta y ha concluido la limpieza interna de la cavidad. Importantísimo, en el mantenimiento mensual es importante intervenir la parte posterior del horno porque necesitamos limpiar los ventiladores de succión de cada uno de los motores, incluyendo la limpieza de la tarjeta principal. Y de esta forma necesitamos tener acceso a la parte interior quitando la lámina posterior. Una de las partes críticas en el mantenimiento mensual es la verificación de la parte del motor y su limpieza con una brocha. Lo mismo va a ocurrir con la tarjeta principal, que necesitamos tener acceso con la lámina puesto en posición horizontal, de esta forma. Con la ayuda de una brocha retiramos cualquier residuo de polvo, pelusa que se haya acumulado, lo mismo en los motores. Y aprovechamos para revisar todas y cada una de las conexiones, tanto en la resistencia, en las dos resistencias calefactoras, como en la tablilla de interconexiones. Y de esta forma concluimos el mantenimiento mensual, mantenimiento de 3 meses. Para el mantenimiento de cada 3 meses es importante retirar la puerta para verificar la calidad y limpieza del empaque de la puerta. En estas partes requieren una limpieza a conciencia para evitar que se acumulen cantidades considerables de mantequilla o de azúcar que pudieran requemar la superficie del empaque. También es importante tener acceso a las turbinas porque es necesario retirarlas cada 3 meses y realizar la limpieza. Para ello es importante entonces tener acceso a la cavidad de las turbinas y con la ayuda de la herramienta indispensable, que en este caso sería un dado de 12 milímetros, para tener acceso a desenroscar tuerca y contratuerca montadas en la flecha del motor. De esta forma se desmonta la turbina. Existe la posibilidad de que el empaque tenga que ser cambiado a los 9 meses o a los 12 meses de operación del horno para evitar fugas en el borde de la puerta. Y con esto concluimos el mantenimiento trimestral del horno y fermentadora. Mantenimiento correctivo. En nuestros hornos existe un listado de alarmas que el mismo horno puede proporcionar en caso de un fallo provocado por algún mal funcionamiento internamente del horno o por un mal funcionamiento de la toma eléctrica. Y para ello vamos a explicarles enseguida cuáles son cada una de las alarmas que son desplegadas en el horno y que requieren la intervención del personal de mantenimiento. En este caso tenemos una alarma que provoca que el horno se detenga, la cual es A01, que según la tabla de fallos especifica que hubo un recalentamiento en uno de los dos motores. En lo referente a la alarma A01, la tabla muestra que ha existido un recalentamiento en uno de los dos motores que impulsan las turbinas. Para ello es necesario determinar, desconectando cada uno de los cables de alimentación, para verificar el embobinado de cada uno de los motores y el protector térmico interno de cada motor, identificado con los cables blancos. Se tiene que medir la continuidad del protector térmico. En caso de que esté abierto, es necesario cambiar el motor. En caso de haber detectado una falla en los embobinados del motor o en su defecto una falla en el termostato interno del motor, va a ser necesario cambiar el motor completamente. Para ello requerimos primero desconectar el conector rápido, actuar sobre los tornillos de montaje,
para poder retirar el motor. Y montar el motor nuevo. Enseguida tenemos en el mantenimiento correctivo otra alarma que se presenta en el horno. En este caso es A02. Significa que el termostato de seguridad, que es el termostato que protege por un exceso de calentamiento en la cámara de cocción, se ha activado, se abrió, y en este caso es indispensable restablecerlo, y se hace de esta forma. Sin herramienta alguna hay que quitar la capucha del termostato y restablecer el botón rojo que se encuentra en el mismo. Se tiene que oír un clic y el botón permanece sumido. Esto significa que el termostato ha sido restablecido y el horno tiene que funcionar nuevamente. A03 significa que la sonda de temperatura ha presentado un daño o un fallo. Para ello es importante verificar que la sonda de temperatura esté bien conectada en la tarjeta principal y en su puerto correspondiente. En su defecto, realizar una limpieza meticulosa en las terminales de la sonda de temperatura donde conecta. En el caso de la alarma A04 reflejada en el display del panel de mandos, la tabla especifica que se ha perdido la comunicación entre la tarjeta principal y el panel de mandos. Para ello es importante verificar las condiciones del conector de dicho cable o su correcta inserción en el puerto correspondiente. En caso de que la falla continúe, va a ser necesario sustituir el cable de comunicación. En el caso de la alarma A07, la tabla especifica que se ha perdido la señal de temperatura de la fermentadora. Para ello es importante verificar las condiciones del conector de la sonda de temperatura o su correcta inserción en el puerto correspondiente de la tarjeta de la fermentadora, incluyendo su limpieza. Si haciendo todo esto la falla persiste o la alarma continúa, es necesario cambiar la sonda de temperatura. En nuestra tabla de fallas existe una falla específica que se llama U01. Esta falla especifica que se ha detectado un sobrecalentamiento en la tarjeta principal del horno, y ello es debido a una falla en el ventilador para refrescar la tarjeta, o en su defecto el horno se ha montado en una superficie sin sus niveladores, y para ello es importante verificar el correcto funcionamiento del ventilador como el correcto posicionamiento del horno.